Apreciados amigos, bienvenidos al estudio de esta segunda lección, la segunda parte de la lección que estamos estudiando este trimestre. Comenzamos con este estudio hablando de la misión de Dios en favor de nosotros, la primera parte la semana pasada, y ahora estamos viendo la segunda parte, completando el estudio que iniciamos la semana pasada. Una vez más, permítanme extenderles la bienvenida al estudio de este tema, recordándoles que no busco reemplazar o no pretendo con este video reemplazar el estudio que tú estás llevando de tu Biblia. Es importante y más que importante, es necesario para ti que tú estudies tu lección, que tú estudies tu Biblia. Con este video el único propósito es reforzar lo que tú ya vienes estudiando, de repente compartir algunas novedades en relación a lo que tú vas desarrollando y por supuesto también saber, conocer si tú tienes algún aporte, si deseas añadir algo más al estudio que venimos desarrollando. En otras palabras, profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Así es que bienvenidos y siéntanse libres de poder compartir sus opiniones, puntos de vista, sus aportes en los comentarios de este video. Vamos a comenzar con este estudio, la misión de Dios en favor de nosotros, leyendo el texto central de toda la semana. Mateo capítulo 28, versículo 19, el Señor les dice a sus discípulos: por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautícelos en nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión, como se le conoce a este versículo, es el texto que acompañará el estudio de toda esta semana. ¿Y qué es lo que vamos a desarrollar ahora? Como ya anuncié al inicio, este es un estudio que estará siendo reforzado con citas del espíritu de profecía. No voy a colocar los textos bíblicos como lo coloco en los bosquejos, porque vuelvo a repetir, no es mi propósito que esto reemplace tu estudio, simplemente es presentarte un aporte más al estudio que tú ya llevas. Vamos a ver tres partes en este estudio, en el estudio que estoy presentando. Y el primer punto que vamos a tocar enfoca la misión de nuestro Dios en el deseo, en el celo por salvarnos. Recuerda algo, que el primer misionero es Dios. Y podríamos decir que Dios es un misionero por excelencia, es un misionero incluso antes de que nos creara. Ahora, cuando hablamos de Dios, nos estamos refiriendo a las tres personas divinas, de las cuales podemos tener breves pinceladas de quiénes son y un vago entendimiento de los mismos, porque estamos hablando de Dios, que en primer lugar deberíamos de dirigirnos a Dios con mucho respeto, con mucha reverencia, y en segundo lugar, no vamos a poder entender jamás con nuestra mente tan limitada, tan finita a Dios, ni aun los ángeles pretenden eso. Entonces nosotros simplemente tenemos que aceptar lo poco que la Biblia nos dice acerca de Dios, pero que para nosotros es suficiente. La misión es de Dios. La iniciativa de salvarnos es de Dios. La iniciativa de hacer obra misionera es de Dios. Y hablamos de las tres personas divinas. Cuando la Biblia nos presenta a Dios obrando, nos presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los tres obrando en nuestro favor. Y los tres son tres personas diferentes, pero un solo Dios. Entonces, recuerda eso, la iniciativa de salvarnos, de buscarnos, rescatarnos, redimirnos, viene de parte de Dios y cada uno tiene una función, por así decirlo, de manera específica. Cristo, el Hijo, es el que vino a morir, Dios el Padre es el que envió a su Hijo, el Espíritu Santo está ahora en lugar del Hijo, convenciéndonos de pecado, ayudándonos a recordar lo que dice la Biblia. Y así, cada uno de ellos tiene una función. El propósito en este punto es que tú y yo, primero, estemos agradecidos con Dios porque los tres están involucrados en tu salvación. Los tres están tan interesados en tu salvación. Y lo segundo es, querido amigo, entender que tenemos todo a nuestro favor para salvarnos. ¿Qué dice Juan 3, 16, 17? Dios no envió a su Hijo para condenarnos, Dios envió a su Hijo para salvarnos.
Entonces tenemos todo el cielo a nuestro favor para alcanzar la salvación. Tenemos a las tres personas involucradas trabajando incansablemente sin una pausa para nuestra salvación. Esta es una buenísima noticia, por algo se llamará evangelio, porque evangelio, recuerda, es la proclamación de una buena noticia. Vamos a ver lo que dice esta cita que se encuentra en Consejos sobre la Salud. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Hay quienes enseñan que Elena de White ella no enseñaba sobre la Trinidad. Y ojo, la palabra de Trinidad no figura obviamente en la Biblia como tal, como Trinidad, pero sí hay muchas nociones, sí da grandes pistas de que existen tres personas, y esto desde el Antiguo Testamento. No hay una sola persona, hay una pluralidad en las personas divinas, así es que estamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos un texto claro donde se menciona la persona del Espíritu Santo. Los tres trabajaron para la redención del hombre y están trabajando actualmente. Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. Patriarcas y Profetas también habla de lo mismo, en el cual explica que fue el Hijo quien él mismo se ofreció, el Señor Jesús. Yo iré, el hombre va a pecar, entonces yo voy a ir a morir por el hombre, yo voy a reemplazarlos, yo voy a hacer la ofrenda que demanda la muerte del pecador. Con Cristo dio todos los recursos del cielo para que nada faltara en el plan de la elevación de los seres humanos. Y vuelvo a repetir, querido amigo, este concepto: tienes todo el cielo a favor para que tú alcances la salvación. Dios no está interesado en castigarte, Dios no está interesado en que tú pagues tus pecados. Lo que a Dios le interesa es que tú seas salvo. Ese es el mensaje que también deberíamos de proclamar nosotros. Dios lo dio todo para la salvación de los seres humanos. Cuánto amor incomparable, continúa esta cita. Y la última parte en rojo dice: la contemplación de este amor limpiará el alma del egoísmo, hará que el discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y siga al Redentor. Si tú y yo le diéramos la atención al sacrificio de Dios, si tú y yo estudiáramos con más detalle lo que Dios está haciendo para salvarnos, entonces Elena de White en otro momento dice: eso conmovería nuestro ser. Y es cierto, no tendríamos la forma de agradecer, y no hay la forma de mostrar gratitud a Dios que compense lo que Él está haciendo. Pero sí existe algo. Número uno, el verdadero amor echa fuera el temor, y el verdadero amor también limpia el corazón. Recuerda que el verdadero amor viene de Dios. Comienza a limpiar el corazón del egoísmo. Y si mi corazón es transformado, entonces habrá una respuesta de parte mía, y esa respuesta aquí al menos se resume en tomar la cruz de Dios y seguir a Cristo. ¿Y qué significa seguir a Cristo? Precisamente lo que vamos a ver a continuación. Miren, haciendo una pausa hasta este punto, estamos estudiando la lección de esta semana. Y este estudio, ya lo dije, se divide en tres partes. La primera parte precisamente tiene que ver con recordar que tenemos a un Dios misionero, tenemos a un Dios que se conmovió por nuestra condición, nos presenta un plan de salvación, un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que están plenamente involucrados en nuestra salvación. Lo segundo que vamos a ver es una respuesta precisamente a esa obra de Dios, lo que está en esta última parte: tomar la cruz de Dios, la cruz de Cristo, y seguir al Redentor. Vamos a ver entonces qué es lo que nos compete a nosotros. Así como respondemos a la salvación, ¿qué nos compete? Y está aquí.
id a predicar. Lo que hemos visto en el texto central. ¿Hay una respuesta de nuestra parte? Sí, hay una respuesta. Aceptaste a Cristo como tu Salvador, entregaste tu vida a Cristo a través del bautismo o estás por hacerlo y no demores esa entrega. Entonces, no acaba ahí nuestra parte. A nosotros nos compete algo más que solo decir gracias, Señor, que has muerto por nosotros. Tenemos que ir a predicar. Y esto es una orden que lo dio el mismo Cristo antes de ser llevado al cielo. Vamos a leer allá, antes de olvidarme, disculpen. Esta segunda parte, id a predicar, también está dividido en tres partes, tres subgrupos, por así decirlo. En la primera parte, lo que vamos a ver es a dónde vamos a ir a predicar. Lo que tú podrías encontrar en tu lección el día jueves, el día de mañana. La segunda parte es ¿qué voy a predicar? ¿Qué es lo que tengo que hablar? Lo que encontrarías en tu lección el día martes. Y por último, predicar involucra también salvar. Y salvar también involucra discipular. Entonces, esta segunda parte de nuestro estudio y de predicar se divide en tres grupos o tres puntos. Lo primero, recuerda, es a dónde vamos a ir a predicar. Lo segundo, qué vamos a predicar. Y por último, que es, la predicación es salvar y discipular. Entonces, vamos a desarrollar el primer punto dentro de la predicación, que es a dónde voy a predicar. La respuesta es simple, vayan a predicar a todo el mundo. Esto no es una opción, esto es un mandato. Así dio Cristo su mandato a sus discípulos, escribe el deseado de todas las gentes. Proveyó ampliamente para la prosecución de la obra y tomó sobre sí la responsabilidad de su éxito. Uy, esta parte, querido amigo, por favor, toma en cuenta. De repente también debí de resaltarlo o en todo caso colocarlo en color rojo, pero esta parte es clave. El éxito de la obra no depende del esfuerzo humano. El éxito de la obra no depende de la estrategia, la planificación. El éxito de la predicación, de la salvación de las personas depende de Dios. Depende de Él, no depende de nosotros. Es más, el trabajo de la iglesia tampoco depende de nosotros, siempre ha dependido de Dios en el sentido de que la iglesia subsiste por el poder y la gracia de Dios, no subsiste y no depende gracias al esfuerzo humano. ¿Tenemos que hacer nuestra parte? Sí, tenemos que hacer nuestra parte, pero quien transforma, quien convence, quien cambia vidas es Dios. Tú y yo simplemente somos los mensajeros. Cristo tomó sobre sí la responsabilidad de su éxito. Y qué terrible hubiera sido si Dios nos diría a nosotros, miren, ustedes vayan y pobrecito que ustedes no tengan éxito en la predicación. Ya, yo hice mi parte, ya morí en la cruz, ahora ustedes encárguense de salvar. Ahí sí tendríamos tremendos problemas. Pero Dios no nos abandonó. No, vamos a seguir leyendo lo que dice esta cita. Mientras ellos obedeciesen su palabra y trabajasen en relación con Él, no podrán fracasar. ¿De qué depende? El éxito de Dios. ¿De quién depende, mejor dicho, de Dios? Pero, ¿qué es lo primero que nosotros tendríamos que hacer al respecto? Trabajar en relación con Dios. Trabajar en relación con Cristo. Trabajar en armonía con el Señor. Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Bueno, este punto se basa en lo que figura en el día lunes en nuestro estudio y hacer discípulos. La orden es, seguimos leyendo, vayan a todas las naciones. Así lo ordenó Cristo. Vayan hasta las últimas partes, hasta los puntos más lejanos del globo habitable. Entonces, querido amigo, ¿a dónde tenemos que ir a predicar? A todo el mundo. El día
jueves también la lección habló de esto. La lección titula el día jueves, el mundo, la arena de la misión. Tenemos que trabajar en todo el mundo, pero aquí dividía de la siguiente forma, y esto se basa en lo que nos dice el libro de Hechos. Vayan primero a toda Jerusalén, es decir, a la zona más cercana. Luego a Judea y a Samaria. Una vez que has predicado en la zona cercana, una vez que has predicado a tus amigos, a tu familia, entonces sal a predicar a más personas, a las que ya nos conoces. Y por último, a lo último de la tierra. Predicaste en tu ciudad, predica en tu región, predica en tu país. Y si has hecho obra misionera en tu lugar, puedes ir a predicar a otro lugar. Hay, digamos, una secuencia en la predicación. Volviendo a nuestro punto, la orden es predica en todo lugar. No tenemos que dejar persona que no escuche el mensaje. No tenemos que dejar persona que no conozca del amor de Dios. Y nosotros tampoco podemos atrevernos a decir, uy, esa persona ya está perdida, está condenado. Ni tú ni yo podemos asegurar eso. Ninguno de los que está aquí. ¿Te imaginas si por alguna razón tú hubieras estado, o nosotros hubiéramos estado con nuestro lindo espíritu, cuando Pedro negó a Cristo? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Uy, Pedrito ya está frito. ¿Cómo lo van a negar? No, este ya está condenado, está perdido, Pedro. Se condenó. Nosotros hubiéramos hecho eso. Lo mismo de los ladrones en la cruz, y a lo lejos hubiéramos estado oyendo y viendo todo en la crucifixión, no hubiéramos escuchado lo que el ladrón arrepentido le pide a Cristo y el perdón y la salvación que le entrega a Cristo. No hubiéramos escuchado, para nosotros, para nuestra mente hubiera estado, Cristo murió y los otros dos pues, merecían la cruz y se perdieron. Nosotros no podemos atrevernos a decir tal persona se salva, tal persona se pierde. Nosotros no podemos, querido amigo. Lo que sí nos compete a nosotros es ve a predicar a todo el mundo, a toda persona, sin excepción. Sepan que mi presencia, continúa esta cita, estará con ustedes. Trabajen con fe y confianza, porque nunca llegará el momento en el que yo os abandone. Esa fue la promesa que Cristo nos hizo y de esta promesa estudiamos la semana pasada. Nunca los voy a abandonar. Trabajen con fe. Confíen que yo estoy con ustedes. Algo que yo estoy aprendiendo, apreciados amigos, es a depender de la autoridad de la Biblia más de lo que yo puedo decir. Yo puedo argumentar cuando estoy predicando a una persona, cuando estoy hablando, cuando quiero tomar una decisión. Yo puedo argumentar ideas, lecciones, ilustraciones. Es una herramienta simplemente, pero quien va a tocar el corazón de esa persona es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo a través de su palabra. Entonces, más que mostrar ilustraciones, lo que hago es mostrarles lo que dice la Biblia y lo que le pido a Dios es, Señor, tú tienes que hablar, tu autoridad se tiene que revelar en este momento. Y Dios lo hace, Dios lo hace. Sepan que mi presencia estará con ustedes, dijo Cristo. Por eso trabajen con fe. Trabajen con fe que yo no os abandonaré. ¿A dónde tenemos que ir a predicar? A todo el mundo. ¿A quiénes? A todos. Absolutamente a todos. En el tercer punto hablaré precisamente de esto de la predicación en cuanto al testimonio. Pero ahora que estamos en el segundo punto, que es ir a predicar, estamos viendo que la predicación es a todos y en todo el mundo. ¿Qué tenemos que predicar? ¿Qué tenemos que anunciar? De esto también vamos a hablar en este segundo punto. La lección nos llevaba al libro de Apocalipsis, exactamente al capítulo 14, cuando vemos
el mensaje o los tres mensajes angelicales, los tres ángeles que predican a toda la tierra, recordando que los ángeles representan a los mensajeros de Dios, exactamente nos están representando a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que predicar? El Evangelio eterno. Nuevamente, haciendo uso del significado de la palabra evangelio, que era la proclamación de una buena noticia, era la proclamación de una buena nueva. Tú y yo hemos sido llamados por Dios para predicar buenas noticias, no para asustar, no para alarmar a las personas. Cuando Cristo vino a este mundo, dice bien claro la Biblia, Él vino a mostrar y a revelar el amor de Dios. Cristo vino y mostró compasión por las personas. Qué terrible y qué pena que aún hayan hermanos de nuestra iglesia que creen que están predicando cuando solo asustan a las personas o más que asustar, ofenden a otras personas bajo la frase, la verdad tiene que ser dicha, duela a quien le duela. ¿Ustedes creen que Cristo les decía eso a sus discípulos? ¿Ustedes creen que Cristo vino a esta tierra a decir, bueno, voy a salvar, pero también a decirles su verdad, duela a quien le duela, el que se pierde, ese no es mi problema? A eso habrá venido Cristo a este mundo. No olvides, querido amigo, que más de una vez Cristo reprendió a las personas con lágrimas en los ojos y no con cólera, resentimiento y peor con un espíritu de desprecio a los demás. Cristo más de una vez lloró ante aquellos a quienes Él quería salvar. Mi papel es predicar el Evangelio eterno. Pastor, el Evangelio eterno también involucra el juicio. Correcto, pero el juicio es un juicio de salvación, no es un juicio de condenación. El juicio de Dios está para salvar, porque si en el juicio sería para buscar a los condenados, pues díganme quién está libre de condenación. Por sus propias cuentas es nadie. Por nuestros propios actos, nadie, todos estaríamos condenados. El juicio no está, o no es un juicio para condenar, es un juicio para salvar. De ahí que tú y yo decidamos perdernos, es otra ya realidad. Pero el juicio de Dios tiene el propósito de vindicar el carácter de Dios, y el carácter de Dios es amor, amor para que tú y yo nos salvemos. Esa es la buena noticia, esa es la buena nueva. Ahora, esa predicación, es decir, ve y comparte la buena noticia del amor de Dios, ve y comparte la buena noticia de que Cristo murió, ve y comparte de que todos podemos salvar, ve y comparte de que Dios puede cambiar toda vida, Dios puede transformar todo corazón, todo hogar, puede restaurar familias, restaurar matrimonios, restaurar relaciones de padres e hijos. Esa es la buena noticia que tú tienes que ir a proclamar. Todo esto tiene como propósito preparar el corazón de los hombres, preparar a las personas para el encuentro con su Señor. Palabras de vida del gran maestro. Y también esto tomé de la lección. Tú puedes encontrar esta cita en el día miércoles, si es que no me estoy equivocando. Pero bueno, esta cita dice lo siguiente. La proclamación del juicio es el anuncio de que la segunda aparición de Cristo está por acaecer. Cristo viene por segunda vez para llevar a sus hijos, para llevar a todos sus redimidos. Eso es cierto. Y tristemente, aquellos que han rechazado a Cristo, aquellos que han rechazado al Salvador, ellos lamentablemente habrán decidido por la muerte. Ellos habrán decidido por la destrucción. Lo que nosotros tenemos que hacer es mostrar este mensaje a las personas. Cristo vuelve pronto, preparar a esas personas. A esta proclamación se le denomina el Evangelio eterno. Así se ve que la predicación de la segunda venida de Cristo, el anuncio de su cercanía, es una parte esencial del mensaje evangélico.
Entonces, lo que dije anteriormente, tú y yo tenemos que proclamar buenas nuevas. Esta proclamación servirá para preparar a las personas para el regreso de Cristo, para que ellos estén listos para cuando Cristo vuelva por segunda vez. Ese es el trabajo, querido amigo, que nos compete hacer. Ese es el trabajo que tú y yo somos llamados a presentar. ¿Qué tenemos que predicar? Entonces, el Evangelio eterno. ¿Y qué es el Evangelio eterno? Una buena noticia, que se presenta en esto, que Cristo va a volver pronto y que tenemos que prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Estando con Cristo, caminando con Cristo, dejando que Cristo transforme nuestra vida, arreglando lo que el pecado viene destruyendo hasta acá. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Podríamos abundar en detalles en este estudio, pero lamentablemente no tenemos el tiempo. Y si alguien por ahí comienza a decir, la iglesia no quiere que hablemos de esto, a la iglesia no le gusta predicar, pues está pecando, porque está mintiendo, ya que de este tema hemos hablado con muchos detalles. Recordarás con la lección del mensaje de los tres ángeles o los tres mensajes angelicales del libro de Apocalipsis, lo que estudiamos en el segundo trimestre. Así es que de este tema ya se habló, ya hemos estudiado, ya se ha desarrollado. No permitamos que ciertos grupos de personas eh, digan lo que no es cierto. Tenemos que predicar el Evangelio eterno. Ahora, vamos a ver un punto que personalmente estuve dándole vueltas en este estudio y volvemos para ello al día lunes. Hacer discípulos titula la lección del día lunes El centro de la misión. Y hubo una parte en la que la lección los autores de la lección decían lo siguiente: hacer discípulos es el objetivo primordial de la gran comisión. Algo que no estoy 100% de acuerdo, ya que la misión que Dios nos encomendó a nosotros podríamos resumirla en predicar y salvar. Nuestro afán debe ser salvar a otras personas. Y eso mismo los autores de la lección nos decía días después, si no me equivoco, el jueves la lección de este día. Pero volviendo al punto, tenemos que discipular, eso es cierto, pero nuestro mayor afán es salvar a esa persona. Ahora, una vez que esa persona conoce la salvación, entiende que necesita entregar su vida a Cristo y lo hace, correcto, ahí seguimos el trabajo de preparación, ahí continúa el trabajo de discipular a esa persona. De repente no todos van a estar de acuerdo conmigo, habrá quienes están de acuerdo conmigo, pero recuerda, nuestro papel, nuestra misión es salvar. Nuestra tarea es salvar, presentar la salvación a otras personas. Esa es nuestra tarea. Pero eso involucra que a esa persona también tenemos que disipularla. A esa persona tenemos que seguir preparándola. ¿Para qué? Para que también continúe la predicación. Quiero compartir esta cita. Tan pronto como uno acude a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer saber a otros cuán precioso amigo encontró en el Señor Jesús. ¿Qué es eso? Salvarlo. Eso es lo que Dios nos encomendó a nosotros. Sálvenlos. Pero esa salvación que involucra bautizarlos y seguir enseñando, seguir preparándolos para que también Él sea un discípulo. Tú y yo, querido amigo, lo que tenemos que hacer es llevar a esa persona a los pies de Cristo. Tú has encontrado a un Dios salvador, tú has encontrado a un Dios amoroso. Tu vida está experimentando el poder de Dios, estás siendo restaurado por Dios y lo mismo tienes que llevar o hacer con otras personas. Si hemos probado y visto que el Señor es bueno, entonces tendremos algo que decir a otros. No te puedes callar. Cuando Pablo dice, el Evangelio me constriñe, el Evangelio me obliga, no se refiere a una obligación involuntaria, forzosa.
Lo que Pablo está diciendo es que el Evangelio es tan fuerte que me motiva, no puedo quedarme callado, no puedo guardar silencio y me siento motivado a hablar de Cristo a otras personas. Quizá aquí permíteme pausar un momento esto porque eh, no sé cuántos líderes me estarán escuchando, me estaremos compartiendo este momento, pero estoy seguro de algo que más de una vez hemos dicho a la iglesia lo siguiente: ¿cuántos vamos a ir a predicar? ¿Cuántos queremos compartir? Y son algunos que se quedan callados, algunos que no quieren y ponen pretextos: no tengo tiempo, no puedo, yo no sé dar estudio bíblico, eso lo hagan otros, que eso es trabajo del pastor, que no sé qué. O yo no sé si hay alguien que tiene ese espíritu o esa forma de pensar. ¿Por qué ocurre esto? Porque no está teniendo esa relación con Dios. No está teniendo ese caminar con Dios. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú vas viendo poco a poco más del amor de Dios, su carácter y todo esto, tú no puedes quedarte callado, amigo. No puedes, porque vas a tener el deseo de querer enseñar a otros lo que tú estás aprendiendo. Y si tú te estás quedando callado, con mucho cariño, querido amigo, estás corriendo peligro. Estás corriendo un grave peligro. Estás dejando que el egoísmo siga reinando en tu corazón. Recordarás esos leprosos que estando en, en Jerusalén, cuando los asirios fueron derrotados por Dios y ellos encontraron un gran botín, encontraron alimentos, ellos dijeron algo muy claro: nosotros no podemos cometer tremendo pecado. ¿A qué se referían? Al quedarse callados y no compartir esa buena noticia con otras personas que estaban muriendo. Y tú no puedes quedarte callado, querido amigo, mientras hay miles de personas a tu alrededor que están muriendo, que están pasando necesidades, padres que no saben qué hacer por sus hijos, matrimonios que se vienen arruinando, jóvenes que van destruyendo su vida. No puedes quedarte y decir: ya nadie quiere estudiar, ya nadie quiere conocer. No, querido amigo. Si tú has visto el amor de Dios, entonces hay algo que te motiva. Y si no tienes esa motivación, con mucho cariño, querido amigo, aún tú no has tenido ese encuentro, aún tú no has tenido esa experiencia, tú no estás saboreando del amor de Dios. La buena noticia es que para Dios nunca es tarde. La buena noticia es que para Dios siempre hay oportunidad. Y hoy tú puedes experimentar ese amor de Dios en tu vida. Y busca a Dios, que después de todo Él está a la puerta de tu casa, Él está a la puerta de tu vida queriendo entrar. Déjale pasar. Pero tú necesitas tener esa experiencia con Dios. Seguimos leyendo: el esfuerzo por hacer bien a otros se tornará en bendición para nosotros. Este es el honor más alto y el gozo mayor que Dios pueda conferir a los hombres. Salvar a otras personas es una tremenda bendición. Eso involucra no podría describir con palabras esto, querido amigo. Pero si Dios así lo ha hecho, es porque Dios sabe lo que hace y conlleva una gran, gran bendición. Los que así participan en trabajos de amor son los que más se acercan a su Creador. Recuerda, nuestro trabajo es salvar. Nuestro trabajo es conducir a los pies de Cristo. Nuestro trabajo es presentarles al Salvador. Pero después de eso, por supuesto, tenemos que seguir discipulando a las personas. Tenemos que continuar. Ya dije al inicio de este punto, no estoy al 100% de acuerdo con esa definición, que la primordial tarea, el principal objetivo es discipular.
no estoy 100% de acuerdo. No vayan a decir, el pastor no está de acuerdo, entonces no hay que discipular. No, lo que yo estoy presentando es la perspectiva que tenemos que salvar. Y salvar que involucra bautizarlos y discipularlos. Después de todo, Cristo vino a salvar. Y como parte de la salvación estaba hacer discípulos. Entonces, estas son las tres partes de este segundo punto, id a predicar. ¿Cuáles eran? Tenemos que predicar a todo el mundo, tenemos que predicar el Evangelio eterno y nuestro rol es salvar. Salvar bautizando, salvar discipulando. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a ver el último punto del estudio de esta semana. La iglesia dentro del plan de Dios. Recordemos, la obra misionera nace en la mente, en el corazón de Dios. Dios es el primer misionero. Cuando somos salvados por Dios, Dios nos delega una tarea. Vayan y prediquen. Y hemos visto precisamente en este segundo punto. Ahora, esta misión de predicar, si bien es cierto, es un trabajo individual, o mejor dicho, involucra una decisión personal, una decisión individual, también es un trabajo que se realiza en armonía dentro de la iglesia. Y es que fuera de la iglesia, querido amigo, no hay salvación. La iglesia no salva, la iglesia es el medio, la iglesia es la herramienta, es el instrumento de Dios. El que salva es Cristo, el que salva es Dios, pero su instrumento es la iglesia. Y creo que el libro de Efesios ha dejado muy claro que fuera del cuerpo de Cristo no hay salvación. Por si alguien aún persiste en la idea de que yo no necesito congregar, yo no necesito la iglesia, mucho cuidado. La iglesia está dentro de los planes de Dios. Y es que siempre Dios ha tenido en mente trabajar con un grupo de personas, un grupo organizado. Durante el periodo del Antiguo Testamento, ese grupo fue el pueblo de Israel. Ese grupo estaba conformado por la nación israelita, que tristemente luego se divide en la monarquía, en el reino del sur con Judá y el reino del norte con Israel. Dios, a pesar de esa división, quería seguir trabajando. El reino del norte desaparece y queda el reino del sur, Judá. Y Dios continuó trabajando, por eso vino a nacer dentro de la nación judía, exactamente de la tribu de Judá. Pero lamentablemente ellos decidieron rechazar ese privilegio y Dios continuó su trabajo con la iglesia. Pero el propósito sigue siendo el mismo, salvar a través de la iglesia. Sigue siendo el propósito. Leamos esta cita. En el discurso maestro de Jesucristo, leemos esto. Si la iglesia de Cristo cumpliera el propósito del Señor, se derramaría luz sobre todos los que moran en las tinieblas y en regiones de sombra de muerte. Si la iglesia cumpliera lo que Dios anhela, seríamos una fuente de bendición. ¿A dónde iría? ¿Dónde estaría la iglesia? Seríamos luz para las personas que están en tinieblas. Dios quiere alcanzar a las personas y para eso estableció a la iglesia, para que a través de las bendiciones que Dios derrame en su iglesia, más personas conozcan a Dios. En vez de agruparse y rehuir la responsabilidad y el peso de la cruz, los miembros de la iglesia deberían dispersarse por todos los países para irradiar la luz de Cristo. Y cambiemos aquí países por todas partes, porque eso deberíamos hacer. La iglesia no es un imán en el sentido de que nos congregamos y esperamos que los demás vengan automáticamente. Esa no es la forma de trabajar. La iglesia es un centro para salir a predicar, encontrar al pecador, hablarles de Cristo y traerlas al pueblo de Dios para que se siga preparando y esa persona ahora sea un canal de bendición, ahora sea un canal de luz para otras personas. Los miembros de la iglesia deberían dispersarse por todos los países, por todos lados, para llevar esa luz.
y trabajar como Él para la salvación de las almas. La cruz del Calvario debe levantarse en alto delante de la gente para que absorba sus espíritus y concentre sus pensamientos. ¿Qué deberíamos de presentar? Una vez más, el amor de Dios, la cruz de Cristo. Si alguien no está de acuerdo con esto, pues discútalo a Dios. La cruz del Calvario aquí está muy claro. ¿Por qué digo esto? Porque se sigue viendo ese espíritu de solo criticar, atacar y creer que somos especiales, creer que somos exclusivos por ser adventistas, por guardar el sábado, por no tener ídolos. No, querido amigo, eso es porque Dios te salvó y en su infinito amor permitió que tú conocieras esa verdad, no para que humilles a otros, ofendas a otros, sino para que tú les presentes el amor de Dios, les presentes la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que va a absorber? ¿Qué es lo que va a conquistar? ¿Qué es lo que va a hacer que esas personas entreguen su vida a Dios? El amor de Dios, el amor de Cristo. La cruz de Cristo tiene que levantarse ante las personas. Los que obren así enviarán al mundo rayos de luz como agentes vivos que iluminan la tierra. El instrumento para la predicación en este mundo es la iglesia. La iglesia nos salva, eso es verdad. Y lo vuelvo a repetir porque ya lo dije. Pero sin la iglesia tampoco hay salvación, querido amigo. La iglesia, pastor, la administración de la iglesia, hay muchos errores, hay pecados. Y los que siguen soñando que hay infiltrados jesuitas. Querido amigo, la iglesia es la esposa de Dios. Así lo ve Dios como su esposa. Es tan amada. Quien la santifica, quien la cambia, quien la limpia, es el mismo Dios. La iglesia es su cuerpo. ¿Quién aborrece su pueblo o su cuerpo? Dice Pablo. Dios no aborrece a la iglesia por muchos errores que pueda cometer. Dios ama a su iglesia, murió por su iglesia y vendrá por su iglesia. Querido amigo, tenemos que ser rayos de luz, tenemos que ser canal de bendición, tenemos que convertirnos en esa fuente de esperanza para otras personas. Eso es lo que Dios deseaba con Israel, pero ellos no quisieron. Y eso también estaba profetizado. Y eso es lo que Dios desea con nosotros. Y ojo, no hay profecía de que de la iglesia adventista saldrá un grupo de reforma o un remanente. Eso no existe. Y hay citas del espíritu de profecía que confirman esto. Así que mejor seamos canales de bendición para otras personas. Antes de terminar este tercer punto, porque les he dicho, este estudio se divide en 3 puntos. Número 1, Dios, la Trinidad, está interesada en salvarnos. Número 2, tenemos que ir a predicar y ya hemos visto las partes que se involucra. Y número 3 estaba esto, el rol de la iglesia, y Dios trabaja con su iglesia. Pero para todo esto, consideremos lo siguiente. Necesitamos tener intimidad, necesitamos tener tiempo, necesitamos tener momentos con Dios, momentos con Cristo, porque si no, todo será en vano. En Hechos de los Apóstoles encontramos esta declaración. El Salvador sabía que ningún argumento, por lógico que fuera, puede ablandar los corazones. Ningún razonamiento, ningún esfuerzo humano puede tocar los corazones. Sabía que los discípulos habrían de recibir la dotación celestial, que el evangelio sería eficaz solo en la medida en que fuera proclamado por corazones encendidos y labios hechos elocuentes por el conocimiento vivo de aquel que es el camino, la verdad
y la vida. Queridos amigos, nuestro esfuerzo va a fracasar si en nuestro corazón, de nuestra parte, no existe esa transformación, esa entrega, esa relación con Dios. Va a fracasar. Porque el éxito, recuerda, depende de quién, de Cristo. Y para que tú y yo podamos tener éxito, necesitamos tener conocimiento vivo de Dios, conocimiento de Cristo. ¿Y dónde encuentra ese conocimiento? En su palabra, en el estudio de la Biblia. Por eso, o refuerzo algo que dije al inicio, este estudio, este video no reemplaza y no debe reemplazar tu comunión personal. Estudia tu Biblia y refuérzate con estos videos, refuérzate con estos estudios. Personalmente a mí también me gusta escuchar otros comentarios, me gusta escuchar lo que otros pastores, como el pastor Bullón, por ejemplo, comentan de la lección, pero yo no puedo limitar mi experiencia espiritual solo a ese video, solo a ese sermón. No puedo eso, querido amigo, yo necesito tener conocimiento de Dios. Necesito eso. La obra encomendada, dice, a los discípulos requeriría gran eficiencia. ¿Por qué se necesita gran eficiencia? Porque estamos en un punto donde o se salva o se pierde. Por eso necesita ser eficiente. Y los seguidores de Cristo podrían batallar por el bien solo mediante la ayuda que Dios, por su Espíritu, por el Espíritu Santo, nos diera. Todo lo que hemos visto hasta aquí será eficaz si tú y yo caminamos con Cristo. Si tú y yo no dependemos de estrategia humana, sino del poder del Espíritu Santo. Si de repente estoy en una iglesia, estoy en un lugar, en un ambiente donde ya llevo años trabajando y no hay resultados, de repente es porque solo estoy trabajando humanamente, mas no estoy dejando que el Espíritu Santo trabaje conmigo. Recuerda, solo somos instrumentos, solo somos un medio. La obra es de Dios, el poder es de Dios, los recursos son de Dios. Nosotros solo tenemos que tener confianza en Él y entregarnos a Él. Así es que, apreciado amigo, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos ese deseo de predicar, de anunciar, de proclamar, de salvar, pero ponte en las manos de Dios. Entrégate a las manos de Dios, encomiéndate a las manos de Dios. No dejes de leer tu Biblia, no dejes de estudiar tu Biblia. No todo vamos a entenderlo. Y eso es bueno porque eso me va a llevar a seguir alimentándome buscando y buscando. Y habrá cosas que no vamos a entender, amigo. No lo vamos a entender simplemente. Recuerda lo que dice Deuteronomio 29, lo oculto le pertenece a Dios. Guarda tu pregunta para cuando Cristo vuelva, tú le puedas preguntar, maestro, ¿qué significaba esto? O maestro, ¿qué fue esto? Y qué privilegio tendremos que en aquel momento será el mismo Dios quien responda a nuestras preguntas. Pero ahora estudia tu lección, estudia tu Biblia, lleva tus preguntas, deja tus preguntas en los comentarios o comparte aquello que tú también has encontrado en este estudio. Pero por favor, no descuides tu comunión personal. Queridos amigos, con esto termino el estudio de la lección de esta semana. Les pido sus oraciones porque hay mucho trabajo que hacer. No me refiero exclusivamente a la misión, sino en el pastoreo acá que estamos en la iglesia. Hay mucho trabajo que hacer. Hay detalles nuevos en la familia, como ya muchos conocen, y yo espero los próximos días, antes del sábado, poder publicar el bosquejo breve de toda esta lección, un bosquejo para que tú tengas esa herramienta
de cómo presentar este estudio en el momento de hacer el repaso. Queridos amigos, muchas gracias a todos por acompañarme, por seguir compartiendo estos estudios, por seguir confiando en el trabajo que vengo realizando. Por favor, sigan orando para poder tener un poquito de esa luz y poder compartir con ustedes o poder compartir con aquellos que también lo necesitan. Que Dios los bendiga. Por ahora me despido con el deseo de que nos volvamos a encontrar en una nueva oportunidad. Muchas bendiciones y un gran abrazo para cada uno de ustedes.